noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo andamos? Perfecto. Todo bien. ¿Sí? Buenas noches. ¿Todo bien? No. ¿Qué decir? Un nuevo lunes, aquí. La lucha continúa. Como decía, el lunes la semana está perdida. Pero la del mayo francés no era la lucha continua, era la lucha continua, en el sentido permanentista del término. Quiero dejar en claro eso a la audiencia para que no nos confundamos. Pero no sé si es una influencia tuya buena la del mayo francés. Claro, Sí. sí, si quieren más data, hay que suscribirse a Prensa Obrera porque ahí está todo sobre el mayo francés. No, hay artículos y artículos y artículos. Artículos y artículos. Aparte y- es muy barato. Uno se suscribe por lo que quiere. Para mí hay que hacerlo con conciencia. O sea, Lógico. algo que es como decía el profesor de educación física. Si no duele, no sirve. Te tiene que doler un poquito, pero vale. Hay que suscribirse a Prensa Obrera. Creo que es lo único importante de en tiempo. este mundo, sí. Sí, aparte la derecha diario, ¿cuánta plata tiene? Y tiene bastante. Bastante guita. Y todo el tiempo están diciendo porquería. Que dicho sea de paso, le dieron manija a la fake news de Adorni. Claro, sí. Son los. A todas las fake news que andan dando vuelta. Todo el tiempo. En cambio, nosotros tenemos un peso. Así no se puede competir. Bueno, escúchame, ¿qué tuvimos? Tuvimos una semana con mucha lucha, Mucha. muchísima. No vamos a repasar todo, pero lo más inmediato fue lo de la marcha del sábado por Palestina, una marcha global Muy importante. denunciando el hambre. Y en particular en la Argentina repudiando la llegada o la potencial llegada de Netanyahu al país. ¿Vendrá o no vendrá? Yo lo veo difícil, pero... Para mí, si viene Netanyahu, no son 14 toneladas. Sí, es sí. exponencial. Sí, ahí se tiene que pudrir todo. Ahora, la marcha fue muy importante. Creo que fue la más importante desde el comienzo del conflicto. Yo tengo la misma impresión, que fue la más grande. Había mucha gente independiente adelante. A mí me tocó estar Sí. más del lado de la cabecera y había mucha gente independiente. Fue realmente importante. Lo que, de todas maneras, sigue estando muy ausente. Yo no vi ninguna bandera del peronismo. Había algunos diputados, dirigentes, eso había, y no, sería injusto negarlo. Pero como fuerzas políticas, Nada. recae sobre la izquierda. Y los dirigentes, qué sé yo, que estaban la primera vez. La primera vez. Después y de esperemos 2 que sea la años. última. Pero sí, es cierto, orgánicamente no estaba. Sí, no hay como fuerza convocatorias. política, no. No hay convocatoria. No es que, por ejemplo, la Cámpora había una bandera de la Cámpora, no había. Digamos. Eso hay que decirlo porque es una ausencia demasiado grosera y contrasta con un mundo que cada vez se moviliza más. Sí, las movilizaciones fueron masivas en distintas partes del mundo. Y acá hubo en todo el país. No sé si yo me entré anoche en Instagram viendo así, me salía porque el algoritmo sabe que a uno le gusta el tema, y vi marchas en toda Argentina. Sí. Cual es muy importante también. Y acá me impactó, en el acto habló este compañero que nunca recuerdo el nombre, que es, ¿cómo se llama? Abdala. Así, Abdala, que tiene su familia en Gaza. Es Gazatí, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, dio un discurso brutal, contó una cosa cotidiana que lo llama la madre y dice, cuídate con tu hermano porque capaz que nunca más nos vamos a ver. Sí, no, está Fue re. brutal. Y uno se da cuenta, viendo lo que pasa en Gaza, que no tiene un ápice de exageración, lo que Sí, digamos, sí, es una sí, cosa sí. realista. Entonces es brutal. Porque bueno, la otra noticia es... tuvimos 2 noticias que empalmaron con la movilización. Por un lado, la declaración de Netanyahu de la ocupación completa de Gaza, que está desatando movilizaciones muy fuertes en la propia Israel. Y luego la confirmación del procesamiento a Banin Abiasi. Todo esto fue en la víspera, ¿no? 1 o 2 días junto. previo a la Y movilización. ahora el asesinato de los periodistas de Yazida. Y el asesinato de los periodistas. Sí, el Anas al-Sharif. Sí, que es una conmoción mundial, porque son varios, son 5, ¿no? 5 periodistas. 5 periodistas. Anas al-Sharif es como el más conocido. Capaz estaba en una carpa, claramente identificada como una carpa de periodistas, al lado de un hospital, y bombardearon la carpa después de haber destruido todos los hospitales de Gaza, ¿no? Ahora, esto de Netanyahu, no sabemos si va a venir o no va a venir, pero el solo hecho que lo hayan invitado, Sí. ya, o sea, de punto de vista, Milei es como si viene, o sea, Milei apoya el genocidio, si después viene o no viene, es por un problema de oportunidad de Netanyahu, porque hay un pedido de captura internacional, es peligroso venir. Yo escuché a Moreno Campo, que es un
un ex fiscal que está en organismos internacionales de la justicia diciendo que si viene a Argentina tiene que ser detenido. No es que lo decimos nosotros nada más. Lo dice Moreno Campo. Entonces, es un hecho de peligro para Netanyahu. Capaz que no viene, pero Milei al invitarlo está avalando el genocidio de una manera muy... Sí, pues tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional. Sí. Claro. No, si intenta venir es una señal de impunidad total, que es un poco también lo que quiere demostrar Milei, que no le importa nada y su alineamiento con Israel y con Netanyahu y con el genocidio del pueblo palestino no encuentra límites. Es una provocación. Es una provocación. Sí, aparte yo vi esto de la derecha diario, que recién hacíamos en broma, pero vi un posteo de ellos diciendo se descubrió la mentira de Hamas sobre el hambre en Gaza. Entonces los tipos están en toda porquería, están en la mierda absoluta, porque salen a burlarse de un hecho que está generando una conmoción mundial. Así que los tipos responden directamente a órdenes de Milei de negar este genocidio. Sí. Así que bueno. No, el momento en que se hace, aparte, cada vez más importante en el mundo la denuncia. Lo vimos con las movilizaciones, pero también todo este último periodo se sumaron muchísimos artistas, referentes de la cultura, de distintos países, a salir a levantar la voz contra el genocidio en Palestina. Así que, nada, acá hay que seguir luchando para romper el cerco frente al abandono de las fuerzas políticas más tradicionales. Claro, hay que estar atento a ver qué novedades hay, ¿no? Pero está cambiando el clima, creo que incluso allá en la Argentina. A nivel mundial venía hace mucho, ¿no? Estaba muy en la onda en la defensa del pueblo palestino y en Argentina venía muy retrasado y creo que hay un cambio. Hay un Empieza cambio. a producirse un cambio. Eso es muy importante. Bueno, a ver, ¿qué vimos hoy? Bueno, pero digamos que tenemos esta semana. ¿Qué tenemos esta semana? Muy importante lo del sábado. Muy importante. El encuentro convocado por, ya son más de 10 sindicatos, que es un encuentro que tiene valor, primero de plantar un agrupamiento de activismo obrero en Argentina frente a una burocracia sindical que está totalmente entregada. El otro día hubo una marcha de San Cayetano. Me tocó, yo no fui a la marcha, nosotros no íbamos a la marcha, pero como estaba cerquita, medio la vi. Había algo de gente, pero era como, Infobae sacó un artículo interesante, porque puso marcha a reglamento de la CGT y con guiños al gobierno. Sí, lo vi. Sí. Y era una marcha exactamente a reglamento de la CGT. Había columnas de 500 personas cada sindicato, son un montón de sindicatos, vos juntás 30 sindicatos con 500 personas cada uno. Y bueno, sí, los cuerpos orgánicos, digamos. No. Pero no había nada. Y el documento que se leyó con guiños al gobierno, el consenso, todo. Entonces el sábado hay un encuentro. En contraste con eso, tuvo una marcha del Frente de Lucha Piquetero en el Puente Pueyrredón. Claro. Un corte en el Puente Pueyrredón. Que fue una cosa rara, porque en un momento la policía planteó, bueno, ok, lo vamos a dejar pasar. Por otro, por el Puente Bosch y demás. Y después vino la orden de la Ciudad de Buenos Aires diciendo que no. Entonces, bueno, ahí fue medio un papelón de parte del gobierno, porque incluso anunciaron ellos mismos en los medios que iban a dejar pasar por determinado lugar, qué sé yo, después volvieron para atrás, pero bueno, el Frente de Lucha Piquetero reclamando un plan de lucha, estaban los obreros de Morbillo ahí también acompañando, reclamando un plan de lucha, un paro nacional, marcando un contraste con esta posición de guiño de la burocracia con el gobierno, ¿no? Sí, por eso. Y lo del sábado es lo contrario. Claro. Es un agrupamiento del activismo, son más de 10 sindicatos que convocan, van a estar presentes todas las grandes luchas del momento. Los sindicatos combativos. Claro, entonces... Sí, aparte de distintas provincias. De todo el país. De Santa Cruz, por ejemplo, convoca el sindicato docente de Santa Cruz, un gran sindicato, DOSAC. Y vienen trabajadores del norte de Argentina. O sea, va a ser un agrupamiento del activismo que está peleando. La Junta Interna del Garrahan, que está protagonizando obviamente, uno de los conflictos de... Una de las luchas más importantes. Claro. Papel El protagónico. Sudna. Así que bueno, impulsamos esto. Es el sábado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y todo lo que es un activista que se sienta que está peleando en el lugar de trabajo, bueno, ahí tiene un lugar para organizarse. Muy importante. Lógico. Bueno, entonces esta semana con todo el sábado... Y que todo se va a cubrir por prensa obrera para que suscribirse. Porque se Claro. va a suscribir. Los compañeros van con la cámara, tienen que hacer un reportaje. Si lo querés ver por prensa obrera, ya sabes. ¿Cuánto sale el microfonito? ¿Sale plata el micrófono? Después Claro. se escucha bajo y el micrófono es barato. Que el micrófono caro, suscribite. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy entonces? Bueno, la respuesta de la cadena nacional en Milei. La respuesta a la cadena nacional. Claro que hubo cadena nacional el viernes a la noche, un horario Exacto. raro, ¿no? Para una cadena nacional.
La gente que alguien te está abriendo una cervecita. Horario raro de un gobierno raro. De un gobierno raro. Bueno, No, el no, cierre de no, alianzas. Poco rating. No lo vio No. ni No, Conan lo vio. no. Otra vez el stream del CONICET, pero le pasó Sí. el trapo. El cierre de alianzas, Exactamente. que cerró el viernes también. Bueno, cómo quedó el mapa político, etcétera, porque está la selección a provincia, pero luego están las elecciones nacionales de octubre. ¿Y qué pasa en Gran Bretaña? Que se está armando Gran Bretaña, Reino Unido e Inglaterra. Reino Unido, Reino para ser más precisos. Discutíamos. Sí. Reino Unido, para ser más precisos. UK, te la tiro en inglés, mirá. Un políglota. Que bueno, se está constituyendo, o había una tendencia a la constitución de un nuevo partido de izquierda, un partido de trabajadores. Bueno, hay un fenómeno interesante que empalma con una tendencia bastante más amplia, ¿no? Lo de Mamdani que discutimos la otra vuelta en Nueva York, la emergencia de sectores de izquierda, pero bueno, hay que discutir su contenido y también el escenario en el cual emerge. Bueno, sin más, vamos al clásico editorial de Gabriel Solano. El día viernes, como decíamos recién, el gobierno hizo una cadena nacional. Es interesante este hecho porque la cadena nacional en general es una medida autoritaria de un Estado. Impone a toda la sociedad escuchar a un presidente que en principio, si no fuese porque se bloquean todas las señales de televisión y de radio, no lo escucharían. Y uno entiende que una cadena nacional está reservada para momentos muy trascendentales de la vida política de un país, pero ya el gobierno de Milei lo utilizó en varias ocasiones. En este caso concreto, en esta ocasión concreta, tenía el siguiente propósito. Era justificar los vetos que el gobierno aplicó a leyes votadas por el Congreso, a una ley que incrementa las jubilaciones mínimamente en unos 60.000 pesos para que cobren la mínima, y el veto también a la moratoria previsional, sumado a otro veto que es a la asistencia a las personas con discapacidad. Y el gobierno decidió vetar estas leyes en nombre del superávit fiscal. Y además, el gobierno anunció en este veto, en esta cadena nacional, que vetará, si finalmente el Senado aprueba las leyes que había en esta semana que pasó, aprobada la Cámara de Diputados, a favor del Garrahan, aumentando su presupuesto para su funcionamiento y para el salario de los trabajadores, a favor de las universidades, incrementando también el presupuesto para que se recompongan los salarios, y anulando una serie de resoluciones que había aprobado el ministro de Modernización, que anulaba, por ejemplo, buscaba despedir trabajadores del INTI, cerraba Vialidad Nacional, y a través de estas leyes, mejor dicho, estas medias sanciones de la Cámara de Diputados, que si ahora se terminan de aprobar en el Senado, se convierten en leyes, el gobierno también dice que la va a terminar de vetar. Entonces un gobierno que dice veto a los jubilados, veto a la discapacidad y vetaré, en el caso que el Senado apruebe las leyes a favor de otros sectores sociales, como es el Garrahan, como es la universidad, como son los trabajadores del Estado, también voy a vetar. El veto permanente. Y añadió en sus anuncios algo que llamó mucho la atención. Añadió que iba a darle una orden al Ministerio de Economía para que no pueda utilizar ningún tipo de recurso de emisión monetaria para financiar el gasto ordinario, y esto es importante. Y en segundo lugar, anunció el envío de una ley al Congreso, y esto llamó muchísimo la atención, por la cual se iba a aplicar la ley penal contra los diputados, contra los senadores que aprueben leyes que terminen perjudicando este superávit fiscal. Y es importante este hecho porque cuando uno ve en la intención del gobierno no solamente veto permanente, sino penalizar a los diputados y a los senadores. Muchos constitucionalistas que fueron consultados salieron a rechazar categóricamente este tipo de anuncios, juzgándolo fuertemente como una medida inconstitucional, pero políticamente tiene un significado que tenemos que analizar. Porque un gobierno que pretende gobernar permanentemente con un veto sistemático a las leyes votadas por el Congreso, en última instancia tiende a cerrar el Congreso. Porque el veto ya no se convierte en una medida excepcional frente a una u otra ley, sino se convierte en el método político permanente de gobierno. Y ya no solo eso, sino que ahora se le añade el intento de penalizar
individualmente a un diputado o a un senador, que aparte tiene fueros para poder actuar en sus cámaras respectivas para las cuales fueron electos por el pueblo, si vota leyes que el gobierno entiende perjudican el ente superior fiscal. Por ejemplo, un diputado, nosotros somos electos diputados, hemos hecho propuestas durante la campaña electoral de incrementar los salarios, de incrementar las jubilaciones, de incrementar el presupuesto universitario. Vamos a la Cámara y votamos de acuerdo al mandato que nos dio el pueblo, y si se aprueba esta ley mandada por el gobierno, seríamos susceptibles de recibir un castigo penal, es decir, eventualmente ser encarcelados. En todos los países en general, los fueros parlamentarios fueron concebidos como una defensa del legislador frente al Poder Ejecutivo, que tiene una acumulación de poder mucho mayor. Y en este caso concreto, uno puede percibir una amenaza al Congreso e incluso más una tendencia, una especie de fujimorización de un gobierno, porque si el gobierno gana las elecciones de octubre, que es una posibilidad que la gane, pero incluso aunque la ganase con un resultado módico, como ganó por ejemplo las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, muy difícilmente, es casi imposible por los cálculos que tenemos de cómo se hace ese reparto de diputados y senadores, va a obtener una mayoría parlamentaria. Es decir, que podría invocar un módico triunfo, pero sin embargo no va a tener mayoría parlamentaria. Y si no tiene mayoría parlamentaria, el Parlamento puede seguir votando leyes como la que estos días vimos. Entonces, con el anuncio que el gobierno hizo, puede ser un anuncio también de que el gobierno avance contra el Congreso de una manera más directa. Porque es muy difícil pensar que los diputados o los senadores van a votar una ley como esta. Imagínense un diputado que vote que va a ser el penalizado, o un senador que vote que va a ser el penalizado. Eso no va a prosperar. Pero lo que queda sobre la mesa, lo que queda del anuncio, es la amenaza del gobierno de avanzar contra el Congreso. Y el intento de una especie de fujimorización está inscrito como una de las variantes de la situación política argentina. Porque un gobierno que aplica un ajuste tan brutal, que él mismo califica como el más importante de la historia, no puede no chocar con otras instituciones parlamentarias. Y esa tendencia, como posibilidad, una fujimorización, está presente en otros aspectos de la situación política. Un aspecto interesante, después lo vamos a analizar con más rigor al momento de ver las alianzas, es cómo es el acuerdo con el PRO. Porque el acuerdo con el PRO no es un acuerdo solamente de una sumisión del PRO a Libertad Avanza, sino que es también la renuncia del PRO a las banderas que lo habían caracterizado al momento de su fundación. ¿Cuál era la bandera del PRO? Era la bandera de la defensa de la República, utilizado contra el kirchnerismo, utilizado contra las medidas estatistas que son clásicas del nacionalismo burgués. Entonces hay una derecha de tipo republicana que invoca la Constitución Nacional para oponerse a medidas estatistas de un gobierno nacionalista burgués. Nosotros siempre nos opusimos a las medidas de los gobiernos nacionalistas burgueses desde el punto de vista del programa de los trabajadores. Y la derecha invocaba en esa oposición cuestiones de orden republicano. Este partido que se funda con estas banderas supuestamente republicanas, las baja completamente para someterse a los dictados de la Libertad Avanza, bajando por lo tanto todo tipo también de parte de la burguesía de la defensa del republicanismo. En la cadena nacional que vimos el otro día pasó un hecho también interesante. Estaba presente dentro del equipo económico el presidente del Banco Central. Esta derecha, tipo PRO, en el pasado, se la pasaba todo el tiempo repitiendo la independencia del Banco Central contra el kirchnerismo. En esta ocasión, el PRO se va con la Libertad Avanza y sin importarle para nada que el Banco Central se ha convertido en una dependencia completa del Ministerio de Economía y del propio presidente. Ya nadie habla de la autonomía del Banco Central. Ya nadie habla de la independencia del Banco Central. Por el contrario, el Banco Central es sometido directamente por el Poder Ejecutivo. Entonces uno ve en esta situación cómo el gobierno intenta concentrar el poder para aplicar un ajuste que, insisto, es brutal. Porque un ajuste al Garrahan como está haciendo es brutal. A los jubilados, a las universidades. Y un gobierno que se basa en el veto permanente, en el fondo tiene que chocar con otras instituciones clásicas de la Constitución Nacional. Por eso muchos constitucionalistas entienden que son medidas que no debieran aprobarse y que en el caso que fuesen aprobadas, la justicia no podría permitir que se implementen porque son inconstitucionales. Ahora, este contexto que estamos viendo y cómo la derecha republicana clásica se somete a los dictados de Milei
habla de que los ajustes que se tienen que aplicar requieren medidas excepcionales de fuerza, el sometimiento de todas las instituciones representativas, y plantea por lo tanto un choque importante entre las clases. Si uno ve en el pasado, estas cosas se han visto. Yo recuerdo muy bien cuando Menem quiso lograr su reelección. Está presente ahora en la serie de Menem, que mucho se ha visto en las redes y que está también en los canales, en las redes sociales, en el cual Menem no podía lograr su reelección porque estaba prohibido por la Constitución Nacional. Y quería que Alfonsín firme un acuerdo para convocar una asamblea constituyente y modificar la Constitución. Y el radicalismo se oponía, se resistía a esto. ¿Qué fue lo que hizo Menem? Menem amenazó con convocar un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie. Un plebiscito que no estaba establecido en la Constitución Nacional. Y el alfonsinismo finalmente se aviene a un acuerdo con el menemismo, modifica la Constitución y habilita la reelección, invocando el alfonsinismo que si se convocaba el plebiscito estaba en riesgo la democracia. Nunca se le ocurrió al alfonsinismo enfrentar este intento golpista. Así nace esta nueva Constitución, con un intento golpista mediante una movilización democrática. Se somete y Menem logra la reelección, que es una reelección que pedía gran capital internacional. ¿Por qué vale remontarse a la historia y tener en cuenta este ejemplo? Porque la amenaza que acaba de realizar Javier Milei por cadena nacional del Parlamento, considerando los intereses de clase que tienen el resto de la oposición capitalista, es de pensar que se pueden allanar esta amenaza y que una fujimorización no se termine de concretar por el simple hecho de que el Congreso se someta a los dictados de Milei. Porque Milei, ¿qué dice? Después de las elecciones tenemos que avanzar en las reformas estructurales. La reforma laboral, que sabemos lo que significa, liquidar directamente la legislación laboral de Argentina. La reforma previsional, que en el fondo pretende habilitar nuevamente en Argentina un sistema privado de previsión social, como fue la CFJP en la década de 90. Una reforma impositiva que coloque todavía más impuestos al consumo y le quite más recursos a las provincias. Es el intento de fondo. Y estas reformas estructurales promete Milei que cuando se apliquen, ahí sí Argentina va a crecer. Ahí sí va a venir una inversión extranjera que hasta ahora nunca ha venido, sino que al revés, se va yendo la inversión extranjera de Argentina. Y ese intento de chantajear al Congreso es un intento de someter a la oposición que tiene el gobierno desde el punto de vista del capital, al peronismo, al sector del radicalismo, de la coalición cívica, de esta coalición de gobernadores que se acaba de formar. Y viendo lo que ocurrió en el pasado y viendo los intereses que ellos defienden, es de pensar que esta amenaza puede prosperar. Entonces, para los trabajadores es importante sacar una conclusión. No podemos posicionarnos frente al gobierno con la expectativa que el resguardo a estos intentos reaccionarios, de tipo golpistas, incluso en términos institucionales del gobierno, va a venir de la propia oposición burguesa. Y que hace falta un frente democrático en defensa de las instituciones. Eso no va a pasar. La lucha contra el gobierno depende fundamentalmente de una acción de los trabajadores. Por eso estamos impulsando este plenario del día sábado del activismo obrero. Por eso estamos impulsando las luchas de los trabajadores de Garrahan, de las universidades, las luchas contra los despidos, en defensa de las paritarias. Solo una acción de los trabajadores muy fuerte puede venir una derrota del gobierno. Y no va a venir desde el campo de la oposición burguesa, que por sus propios intereses es cómplice de los intereses que cobija el oficialismo. Muy bien. Es interesante esto del PRO. Cómo surge, me detuve pensando en eso, cómo surge como un partido con la bandera del republicanismo y fundamentalmente contra el peronismo, esto que decías vos recién, o contra el kirchnerismo en particular, y especialmente contra su tendencia bonapartista. Es decir, su tendencia de arbitraje, de poder personal. Y ahora se refugian en otro que tiene una tendencia bonapartista, pero más de derecha. Pero de derecha. Es decir, que vale un bonapartismo un bonapartismo de derecha vale. El bonapartismo de la banca Morgan. Claro. Y esta tendencia de la fujimorización, la posible una fujimorización, dejemos en claro, ¿no?, que es el cierre del Congreso, el autogolpe, ¿no?, que se le llama, dado por el presidente, cerrando el Congreso, una institución
propia de la democracia republicana, burguesa, etc., que estaría planteada, ¿no? Bueno, el veto es... Los vetos permanentes van en esa dirección. Aparte dijo, me van a sacar con el pico adelante. Claro. Ahora, para mí lo interesante es que el régimen político, pero vale para la Argentina y creo que es una tendencia mundial, que las repúblicas democráticas hay una tendencia presente a la necesidad de un poder personal. Sí. Es una tendencia que está presente a escala mundial, la necesidad de concentrar el poder en una persona y que las propias instituciones de la República Democrática Burguesa quedan obsoletas para poder llevar adelante los planes de ajuste que tienen que llevar contra las masas, para poder encarrilar a los países y a los estados. Es una crisis del régimen republicano. Claro, para poder encarrilar a los estados para ir a una guerra. El problema de la necesidad de la concentración del poder de una persona para pegar virajes y cambios de fondo, está presente en Argentina, está presente a nivel mundial, y es lo que expresa lo de Milei. Entonces, lo del republicanismo queda en evidencia que siempre fue un verso. Pura zaraza. Claro, en función de establecer una oposición por derecha a un gobierno valiéndose de una bandera El Banco Central, democrática. uno ponía a Cristina Pérez, por ejemplo, en Telefe. Claro, cuando Hablaba todo el tiempo del Banco Central Independiente y ahora nada, el tipo está ahí como un felpudo de... Y va este Caputo. Y tampoco lo prendió fuego. ¿Cómo se llama el del Banco Central? Basili. Y Basili, van Caputo y Basili a Bausili. Van a lo de Gordo Adams. A lo de Gordo Adams juntos. Y se consultan, hacemos esto, hacemos lo otro, es de loco. Y todos exfuncionarios de la JP Morgan, Todos. digámoslo. No había uno que no estuviera sentado en ese atril en la mesa de la conferencia de prensa que no hubiera ejercido algún cargo en la JP Morgan. Un gobierno absolutamente colonizado por el capital financiero. No, y es destacable que esta semana recibió un golpe. Es decir, en la sesión del miércoles, que Gabriel lo desarrollaba en la editorial, efectivamente se logró la media sanción de ley de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica para el Garrahan y también un voto en contra de numerosos decretos de Sturzenegger que hacen a intereses populares. Ahí está el INTI, el INTA, Vialidad Nacional, Banco Nacional de Datos Genéticos. Ahora, un dato, primero que hasta último momento no se sabía si se iba a reunir o no el quórum, creo que es el dato político más relevante, el choque de los gobernadores con el gobierno nacional, que le está costando disciplinarlos en este momento. Pero tampoco pudieron incorporar en el temario los vetos, el rechazo a los vetos. Porque no los vetos de los proyectos jubilatorios, discapacidad, porque no estaba garantizado que reúnan la cantidad de votos. Esto es un dato para tomar en cuenta, porque ahora incluso el Garrahan, las universidades y todos los sectores afectados por los decretos tienen una nueva parada en el Senado. Y es obvio que acá hay una rosca abierta, sistemática, que la oposición de los gobernadores no es una oposición de fondo, ni programática, ni porque defiendan realmente los intereses populares, sino circunstancialmente choques con el gobierno. Y ahí la clave es cómo se desenvuelve una movilización a fondo en las universidades nacionales. Creo que iban al no inicio, ahora prontamente la docencia en numerosos sectores. Yo creo que da paro universitario. Sí, pero no inicio. No es el no inicio. Una semana. Claro. El no inicio para mí, en el sentido... No inicio. Clásico. Huelga indefinida hasta que Claro, se tú vas a la resuelva. huelga, te conseguís. Si yo que inicio en vez de este lunes, el lunes que viene, es un paro de una Es semana. un paro de No una digo que semana. sea joda, es un paro de una semana, hay que tenerlo en cuenta. Pero yo también te aviso que dentro de una semana inicio, aunque no me diste reclamo. Bueno, la clave efectivamente va a ser que el paro se pueda extender, porque depende de esa capacidad de movilización que puedan prosperar estas iniciativas. Lo mismo ocurre con el INTI, con el INTA, con los demás sectores. Digo porque hay mucha expectativa con esto que está pasando. Y todo el mundo, bueno, destacó eso, la derrota del gobierno. Esa cosa, Juli, interesante. Me contaban diferentes compañeros hablando que esto del Congreso fue tomado de distinto modo de acuerdo a qué sector de trabajadores. Por ejemplo, en el INTI había entusiasmo. En el Garrahan había entusiasmo, porque nunca se le aprobó. A los que ya se le aprobó y ya se le vetó, los vienen con más escepticismo. Claro. Porque otra vez, ¿entendés? O sea, Esta ya la vivimos. ya la vivimos. Y vetó y no pasó nada. Entonces, cada sector lo vive En función de su propia en experiencia. su propia experiencia, lo cual es inevitable que sea así. Ahora, acá volvemos a la CGT. Corresponde. Hay un paro nacional contra los vetos. Los vetos que ya hubo y la amenaza de vetos sobre lo que puede llegar a haber.
tendría que haber una gran movilización de todo el mundo en defensa de esto. Sería grandioso una marcha de Garrahan, la universidad, toda la historia. Pero hay una experiencia en un sector popular que también puede desmoralizarse si frente a leyes que se aprueban y vetos que se aplican no pasa nada. Porque el gobierno emerge como un gobierno fortalecido, invencible, ¿entendés? No le podemos entrar por ningún lado. Lo que se impone, claro. ¿no? Como... Obvio. Hace falta una acción unificada y ahí, bueno, el problema de las centrales sindicales. Que, bueno, es criminal cómo están actuando. Yo pienso que este gobierno, uno pensando como es la política, ¿no? Es un gobierno que tendría que después de las elecciones, si le va más o menos bien, aunque no está claro que le vaya a ir bien, porque las encuestas para las elecciones de la provinciales de la provincia, hay algunas que le da bastante mal. Y si le fuese mal en las elecciones de la provincia, capaz que se arma una dinámica de crisis, porque ahora JP Morgan llamó a volver al carry trade. Pero por unos días aprovechando una tasa de 10 altísima. Es como... Sí. Está todo atado con alambres. Están jugando... Si le va mal el 7, capaz que dicen salimos otra vez. Claro. Entonces, y se le puede armar el quilombo. Pero si le fuese más o menos es un gobierno que tendría que ir a modificar la Constitución Nacional. La lógica de su política va a decir que lo conduce a eso. Lo conduce a algo así, a un choque. Porque es un gobierno... A un cambio de un régimen político más de fondo. Más de fondo, tendría que hacerlo. Por ejemplo, toda la cantidad de cosas que quiere sacar el gobierno no son constitucionales. Entonces vos tenés, por ejemplo, esta idea de que un parlamentario va a ser penalizado por votar una ley. Eso sí. no está en la Constitución Nacional. No. La Constitución no obliga que una ley tiene que tener una partida presupuestaria. Aparte dijo una mentira importante, que él dijo, si vota una ley con un gasto, tiene que estar cómo se va a financiar. Y si recortan un ingreso, también qué sectores van a afectar con el recorte de ese ingreso. Yo me pregunto, cuando se acaba de anunciar la rebaja de las retenciones, ¿no fue acompañado de decir a qué sector le sacamos algo? Se acaba de anunciar ahora la eliminación de las retenciones. Bueno, una semana después, para ser honesto, una semana después vetó a los jubilados. Es decir, Claro, pero no estaba en la resolución misma. Sí, no está en la resolución misma. Y después se acaba de anunciar un hecho que es bárbaro, que es la eliminación de las retenciones a la minería. No para el oro y para la plata, pero sí, por ejemplo, para el cobre, que todo el mundo entiende va a ser el próximo boom minero de Argentina. Mucho cobre de la cordillera. que de por sí son bajas aparte. Son bajísimas. Son muy bajas. Pero tampoco fue acompañado de ese decreto de un anexo que diga... Una contrapartida, sí. No, le quitamos, yo qué sé, a los chicos que van a comer, no le damos más de comer nada. Entonces, el gobierno está incumpliendo esto. Pero no es constitucional. Entonces, es un gobierno que tendría que ir a un intento de reforma, de choque con el Congreso. Y uno tiene que moverse en un cuadro en el cual entender que esa tendencia, una especie de fujimorización que existe, que capaz que no se da porque capitulan antes, es en el fondo no un choque republicano, sino un choque con los trabajadores. Porque la intención es aplicar este plan de guerra, ¿no? Lógico. Ahora, y hay que ver qué es lo que sucede, porque también está el tema del progreso de la crisis social, que es descomunal. Ahí escuché recién, viniendo para acá, que en los últimos 2 meses la caída del consumo ha sido estrepitosa. En 2 meses, de 12 puntos. Es una cosa descomunal. Entre junio y julio. Y ya hay mediciones que hablan de que en la primera semana de agosto la disparada del precio de los alimentos es muy importante. Son consultoras privadas, no todas dan lo mismo, pero un salto que podría... Algunos estiman en cerca del 2%. Si no es mayor, es como consecuencia semana. de esta caída del consumo, ¿no? Es Claro, decir, que la recesión es el arma que tiene para que no se trasladen los precios y la devaluación. Claro. Y Bueno, aún así, en un rubro tan sensible como los alimentos, digo que hace a la vida de los sectores populares y de todo el país, pareciera que no lo están conteniendo. ¿cómo se integra todo esto con el marco de alianza cerrado el viernes a la noche? Empezamos Juli? por la economía, que es la estructura. Claro. Ahora vamos A la superestructura. Ese es el telón de fondo de, bueno, cómo se reconfigura el mapa político de cara hacia las próximas elecciones nacionales, que son el 26 de octubre. Y bueno, tuvimos un primer episodio porque se presentó el cierre de alianzas políticas entre distintos partidos y resta aún, es decir, que va a haber nuevos capítulos de esta trama que se presenten las candidaturas. Que bueno, ya se sabe que hacia el interior de las distintas alianzas esto está siendo motivo también de ciertos choques, tensiones y demás. Eso va a estar para el día 17 de agosto. Bueno, los 3 grandes datos, 4 grandes datos políticos del cierre de alianzas son, por un lado, este fenómeno que nombrábamos anteriormente
en relación a, el hecho de que la Libertad Avanza prácticamente se comió al PRO, es decir, es el acta de defunción del partido de Mauricio Macri que ha sido absorbido por la Libertad Avanza en un cuadro en el que no aparece ni el nombre del PRO, ni el color del PRO, ni nada, e incluso cediendo, ahora lo vamos a ver, lugares muy importantes en las candidaturas, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, que es el bastión del partido macrista, donde la debacle es total. Después hemos tenido la conformación, que ya la habíamos visto en la provincia de Buenos Aires, de un rearmado del peronismo detrás de esta Fuerza Patria, esta coalición de Fuerza Patria que se presenta en prácticamente todo el país, pero en algunos lugares igualmente, si bien está el sello de Fuerza Patria, hay unos 7 distritos donde hay también listas peronistas que van por fuera, que arman otras coaliciones propias. Y este fenómeno del sello que lanzaron los gobernadores, esta coalición que se iba a llamar el Grito Federal, después se dieron cuenta que era demasiado pretencioso ponerle un nombre que hasta tiene cierto tinte combativo, le pusieron Provincias Unidas. De susurro. Claro, de grito nada. Provincias Unidas que, involucra a el gobernador de Córdoba, Schiaretti. Susurro del interior. Santa Fe, Puyaro. No, aparte piensen ustedes, Schiaretti, Puyaro han sido aliados fundamentales de Milei, incluso con una política muy derechista y reaccionaria en sus provincias. Puyaro, por ejemplo, llevó a cabo una reforma previsional mucho más violenta de lo que tenemos a nivel nacional, recortando derechos jubilatorios y demás. Y a este paquete se suman Sadir de Jujuy, Nacho Torres de Chubut y Vidal de Santa Cruz. Después vamos a ver que, esta coalición de los gobernadores presenta listas propias en 10 distritos, aunque con algunos matices. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tienen una réplica de una lista común, pero ahí quedaron afuera sectores que se especulaba que vayan en este campo, como por ejemplo la coalición cívica de Carrió, o el espacio de la Reta, que finalmente, ahora lo vamos a ver más pormenorizado, cierran por fuera. Y decir también que se presentó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unida, presentó lista común en 23 de los 24 distritos, así que contra toda esta runfla vamos a estar dando batalla con una lista socialista, con candidatos obreros. La runfla es una palabra. Son toda una runfla. No se me ocurría otra para describirlos. Bueno, miren, yo decía este dato de lo de la Libertad Avanza comiéndose al PRO. En la ciudad de Buenos Aires se ve con un nivel de explicitud completa, porque si uno mira concretamente lo que cerraron, no solo que es el sello, el color y compañía, sino incluso que al PRO lo relegan. La Libertad Avanza se queda con los 2 candidatas a senadores, que son los que pueden ingresar. Ahí a Burrich. Iría Bullrich, no le dejan ningún cargo ahí en ese frente expectable al PRO, y recién los puestos 5 y 6 en el armado de las listas, tanto de diputados como de senadores. Es decir, es prácticamente una humillación en la ciudad donde el PRO gobierna hace 18 años. Lo otro tanto ocurre de manera muy similar en la provincia de Buenos Aires. Aparte, de esos 2 que puede poner, se reserva el derecho a veto. Sí, ya hay rumores de que Karina Milei estaría bajándole el pulgar a la candidata que quiere poner Mauricio Macri. O sea, pones 2, pero 2 que yo quiero. Sí, por eso, la humillación es completa. Y se llama Alianza Libertad Avanza, no parece PRO. Alianza La Libertad Avanza, no está el nombre, aparte es color violeta, o sea, sí, todo, la foto todo, esa todo. de ahí en Villa Celina. La provincia de Buenos Aires ocurre lo mismo, y es esa foto en Villa Celina, en La Matanza, donde aparecen hasta Ritondo y Santilli, todos con el buzo violeta. A Santilli no estaba, ¿eh? A Santilli no, pero no, Ritondo sí. Que iba en primer lugar. Tú venías con el pullover violeta, tiene... ¡Ahí está! También Brutus. No los veo ninguno con el color rojo, discúlpenme. Todos vestiditos, digamos, con el buzo de la Libertad Avanza, y también generó mucho revuelo por ese banner que le pusieron para la foto con kirchnerismo nunca más, que usan el logo del nunca más, el mismo logo del CONADEP, de cuando fueron el juicio de las juntas militares en el 85, lo cual es prácticamente una provocación. Sí, una banalización. Una banalización de lo que fueron los crímenes de la dictadura genocida, la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras, etc. Pero bueno, la foto dio mucho que hablar por ese costado de la provocación y también por esto de Ritondo con el busito
violeta y todos encolumnados. Bueno, La Libertad Avanza presenta por primera vez, tiene personería propia en 24 distritos, y no solamente en 6 distritos cerró con el PRO, sino que también hizo acuerdos con distintos gobernadores. Algunos, por ejemplo, de la UCR. Entonces va con listas con el oficialismo de los gobernadores en la provincia de Mendoza, de Cornejo, en la Chacos de Esdero, en Entre Ríos, con Frigerio, y bueno, en la ciudad de Buenos Aires, como veíamos con el macrismo. Yo adelantaba también que en la ciudad de Buenos Aires, digo, para tomar algunos de los distritos más importantes y ver un poco los realineamientos de las coaliciones, se presenta un espacio que vendría a representar esta coalición de los gobernadores que se llama Ciudadanos Unidos, que tiene a la UCR, al Partido Socialista, al GEN, y que llevaría a Lustó y a Manes como candidato. Manes viene de la provincia de Buenos Aires, lo hicieron cruzar la General Paz para poder darle más volumen a esa lista, pero quedaron afuera la coalición cívica y el espacio de Larreta, que van con Ocaña y con Reyes, y que armaron un espacio propio que se llama Hacemos Futuro. Bueno, en la provincia de Buenos Aires... La gente es imaginativa para los nombres, ¿no? Sí. Hacemos Futuro. Aparte, Ocaña, bueno, Lilita Carrió salió a tuitear promocionándolo, diciendo que los va a acompañar, pero digo, parte de ese viejo personal político que aparte se ha reciclado en alianza, estuvieron con el PRO, eran Juntos por el Cambio. Bueno, Juntos por el Cambio implosionó, no existe más. Y después yo decía, en la provincia de Buenos Aires, hablábamos de la lista esta oficialista, está la lista de Fuerza Patria, y la de Somos Buenos Aires vendría a ser este espacio del carril del centro, de la lista de los gobernadores. Bueno, en Córdoba se replica otro tanto, pero La Libertad Avanza iría sin el PRO y sin la UCR. Córdoba es la provincia que gobierna Schiaretti, que es una de las principales figuras de este armado de Provincias Unidas, pero por fuera, Schiaretti vendría a ser como el peronismo no kirchnerista, muy aliado de Milei, estuvo durante todo este periodo. Se presenta por fuera Natalia de la Sota, que presenta lista propia. Después, bueno, está el Frente Fuerza Patria, se presenta sin el masismo. Y ahí la UCR sufrió una suerte de fractura, porque en principio la candidatura iría para Mestre. Se hablaba de que De Loredo podía armar una lista dentro de la coalición radical que vaya a una competencia interna, y ahora pareciera, los rumores es que en realidad De Loredo podría ir a la lista del Frente Cívico, que sería el de los libertarios, que encabeza Luis Juez. Se pone también el buzo. Podría ponerse el bucito. Ya habíamos visto que De Loredo encabeza el bloque de los radicales dentro de la Cámara de Diputados, que fueron los héroes que fueron a comer asado con Milei cuando fue el año pasado el veto a los jubilados, el sector más rancio. El que lloraba porque Milei lo insultaba. De Loredo, claro. ¿verdad? Exacto. ¿Se acuerdan del colectivero que lo reputió? Sí, fantástico. Un héroe nacional. Hay que buscar al colectivero ese. Esto se lo puede, el Trotsky de oro para el colectivero. Se pone el buzo. Un héroe nacional. Bueno, y después yo decía que Fuerza Patria se presenta, digamos, esa coalición del peronismo en todos los distritos, pero el peronismo como tal va dividido sobre todo en 7 distritos. Muchos de ellos son provincias donde el PJ fue intervenido nacionalmente por distintas circunstancias y crisis. Por ejemplo, en Salta tuvo bastante repercusión el hecho de que se suma Urtubey a Fuerza Patria, pero no así Sanz, ¿no? Del PJ que gobierna la provincia, que salió a declararse presidente, porque bueno, está dividido el peronismo, hay distintas listas, qué sé yo, y que da libertad de elección. Y bueno, también ocurre un escenario similar de división del peronismo en Misiones, en Chubut, en Tierra del Fuego, en Córdoba, en Jujuy y San Luis. Y un dato que resaltó bastante gente es que finalmente Grabois, que acá lo señalábamos, que hizo toda una campaña diciendo que él no iba a aceptar integrarse a Fuerza Patria a los términos que estaba presentado, bueno, no suscribió a Patria Grande a la coalición nacional. Pero no obstante, incluso el propio Grabois salió a aclarar, y desde el espacio de Fuerza Patria también lo dijeron, siguen las negociaciones. Con lo cual todo tiene mucha pinta de una presión para ocupar un mejor lugar en las listas. Grabois lo dice abiertamente, que él tiene que encabezar una candidatura. Y se está discutiendo porque la fuerza política
de Grabois puede no integrar la alianza, pero no obstante él puede ser candidato igual y tiene ahí una carta de negociación para ver cómo se posiciona. Todo huele igual a que Patria Grande y Grabois van a apostar van a jugar objetivamente un papel de contención por izquierda del descontento con este armado del peronismo, que es un rejunte de todos los sectores. Bueno, ni que hablar, acá lo hemos comentado y lo analizábamos con las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el ajuste que aplica Kicillof o lo que representa la fuerza de masa, etcétera. Pero también, por ejemplo, a donde van todos unidos es en Tucumán, la Tucumán de Jaldo o la Catamarca de Jalil, que son los gobernadores que más jugaron para Milei también, sosteniéndole leyes y acompañando en distintas iniciativas parlamentarias. Es decir, no hay fisuras ahí. Y bueno, Grabois, si queda adentro, va a ser un factor de contención para ese sector descontento que ve que es una bolsa de gatos, un rejunte con los derechistas, con lo más rancio del PJ. Y si va por afuera, bueno, hay que ver todavía, está abierto, pero también va a tratar de ser un bloqueo para la izquierda. Con lo cual, muy importante, la campaña militante del Frente de Izquierda, desenvolviendo una polémica política con todos estos sectores y particularmente con la bandera del fuera Milei, señalando que somos la fuerza política que de verdad levanta un programa alternativo al brutal ajuste que demanda toda la clase capitalista y que va a defender los reclamos y las banderas de las y los trabajadores en cada una de las provincias y a nivel nacional. Totalmente. Y sí, además con una delimitación muy fuerte de la política que está llevando adelante Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Absolutamente. Que Grabois apoya, porque Grabois dice, claro, nosotros en la lista provincial de la provincia de Buenos Aires pusimos nuestros candidatos sin chistar. La integramos porque es nuestro gobernador. Defendemos a nuestro gobierno, que es el de Kicillof. Y nosotros no consideramos a Kicillof nuestro gobierno, sino que defendemos a los docentes que luchan contra Kicillof, a los que luchan contra Kicillof. Entonces, él ahí también muestra la hilacha. Es importante ver ese tema. Después veremos qué ocurre, si se presenta o no se presenta, en una alianza o no. Están negociando los cargos. Y después hay que ver en la provincia de Buenos Aires, digo, para las elecciones del 7, hay mucho ruido al interior del peronismo, porque en el cierre de las listas municipales quedaron muchos heridos entre las distintas fracciones. Y bueno, hay que seguirlo con atención porque sí, eso puede... Aparte de los intendentes, es una elección donde los municipios van a tener peso. Claro, y entonces ahí puede ser un factor para que también progrese, sí, aparte hay que ver la izquierda. ¿Qué ocurre? Porque la elección de septiembre la tomó Kicillof más en sus manos y los intendentes en sus manos. Una vez que pasa ese septiembre, ¿qué hacen para octubre? Sí. Pensemos la matanza. Hacia la plancha, si vos. Y bueno, lógico. ¿Cómo se llama? Espinosa va como primer concejal ahora. El tipo se la juega ahora. Después para octubre hay que ver qué pasa. Capaz dice, bueno, acá. Y el gobierno está diciendo, perdemos en septiembre y ganamos en octubre. La línea del gobierno nacional, ¿no? Claro. Yo creo que va a estar todo muy condicionado por la crisis económica y todo, pero el gobierno puede tener un revés. O por lo menos no el triunfo que dice que va a tener, y está muy lejos de algo plebiscitario. Esos triunfos que vos decías, bueno, el tipo ganó en todo el país por porcentajes enormes. Yo creo que el gobierno no está en esas condiciones, pero por eso es apretada el otro día. Un gobierno que va a ganar, ¿para qué sale apretada así? No. Y aparte no se descarta un abstencionismo importante como lo venimos viendo en todas las elecciones provinciales que hubo hasta ahora. Y en la provincia esta del 7 me suena que vaya a votar Pinta poca gente, sí. Pero bueno, vamos a ver. Pasamos. Vemos el tema en el Reino Unido. Ah, me gusta. Digamos la diferencia entre Reino Unido, Inglaterra y Gran Bretaña. No. Si no, lo terminamos más. Claro, googleen. Bueno, a ver, hubo un hecho que el 24 de julio la diputada Sara Sultana, una diputada del Partido Laborista... Che, esto está solo en Prensa Obrera. Esto está solo en Prensa Obrera. Si no Obrera. te suscribís, ¿no sabés cómo se llama? ¿La diputada? Sara Sultana. Te vas a olvidar, yo ya me olvidé. Si querés saber quién es, tenés que suscribirte. Y hay un artículo muy bueno de María Pele desenvolviendo todo esto. Un artículo muy de fondo que un poco, bueno, es la base del informe este. Mandamos un saludo a María. Total. Chuli para los amigos y claro. las amigas. Sara Sultana rompe con el Partido Laborista
Veníamos también de una ruptura de más largo plazo de Jeremy Corbyn, un histórico del Partido Laborista, del ala izquierda del Partido Laborista. Y se produce un fenómeno en el cual hay una crisis muy aguda del Partido Laborista, con varios críticos, que ha llevado incluso a que Starmer, que es el primer ministro del Partido Laborista, impulse la expulsión de una cantidad de diputados del Partido Laborista en el último periodo, como consecuencia de oponerse a una cantidad de medidas de ajuste impulsadas por el Partido Laborista, que está embarcado en gran medida. El Reino Unido está embarcado en una política fuertemente guerrerista y que tiene como contrapartida un ajuste contra las masas. Hay, por ejemplo, una ley que impulsaron de recorte en discapacidad. Es decir, que el laborismo, que vendría a ser entre los conservadores y los laboristas, ¿no? El sector, entre comillas, progre o menos derechista, finalmente está llevando adelante medidas similares a la de Milley en el Reino Unido. Y otros recortes de otro tipo que han despertado enormes críticas y más en general una crisis del Partido Laborista que, por ejemplo, ha perdido un apoyo muy importante entre el movimiento sindical, desafiliaciones, en principio no sindicatos enteros, aunque algunos más pequeños están, pero sí desafiliaciones de los trabajadores en forma individual, etc. Por ejemplo, había una medición ahí de lo que había recaudado el Partido Laborista en las últimas elecciones y lo que venía de parte de los sindicatos era una porción ínfima en comparación a los aportes individuales o de las corporaciones, etc. Y entonces acá se produce una ruptura por izquierda y Sarah Sultan y Jeremy Corbyn llaman a constituir la formación de un nuevo partido de izquierda. Se llamaría Your Party, tu partido, que pareciera tener entre el 10 y el 18% de intención de votos. Aún no fue constituido, todavía no tiene un programa, parece que se lanzaría en septiembre, pero que ya tuvo 600.000 adherentes, 600.000 afiliados. Es un fenómeno político impresionante que está sucediendo hoy en el Reino Unido. Ahora, ¿cuál es el cuadro en el cual surge todo esto? Por un lado, esta crisis del Partido Laborista. Por otro lado, la emergencia de Reform UK, que está Fagel, ahora no me sale el apellido, que fue el impulsor del Brexit en 2016, que es un derechista repodrido, es decir, la ultraderecha, impulsor de los pogrom. El Milley. El Milley, claro. Nigel Farage. En inglés este programa no es el fuerte del programa. Claro. Ya, sí, un tutorial. Ahora, ¿cómo es que aparece este Reform UK y ahora esta emergencia por izquierda? Luego vamos a ver más concretamente el fenómeno de este partido y que está emergiendo y los debates que existen. Pero es evidente que acá hay una crisis del régimen político, ¿no? Lo que hablamos de la crisis de la democracia en la Argentina con el libro de Gabriel, pero que también habló Martin Wolf, el editorialista del Financial Times, la crisis de la democracia occidental. Se copió, claramente. Perdonamos, ¿viste? Porque... No va a estar. Derecho de propiedad de nosotros. ¿En qué consiste? Viene de lejos. Porque el Partido Laborista era gobierno en la crisis de 2008 y en 2009 llegó a tener una desocupación del 9% o del 8%. Y esto lleva al triunfo del Partido Conservador en 2010. Y todo este cuadro de decadencia social, de decadencia económica, etc., es lo que está en la base del impulso del Brexit en 2016 por David Cameron, que incluso lo impulsa contra su propia voluntad. Era la expresión de un descontento general y pierde el Brexit es que se había reunido de la Unión Europea, digamos. Exacto, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Reflejando la tendencia más general a una disgregación de la Unión Europea, que no es un bloque homogéneo, sino que hay intereses contradictorios entre las distintas burguesías europeas. Y
es derrotado el propio David Cameron en el referéndum convocado por él para él plantear quedarse dentro del Brexit. Eso lleva a la asunción de Theresa May, que impulsa un Brexit light, que fracasa, y finalmente asume Boris Johnson, ya en 2019, con la idea de ponerle fin al Brexit, es decir, concluir el proceso del Brexit, y que termina también expulsado un derechista muy importante del Partido Conservador, es decir, un ala derechista del Partido Conservador, y que termina también siendo barrido por un escándalo de vómitos en... El tipo manejaba en el momento de la pandemia. En el momento de la pandemia, hacían fiestas. Bueno, tipo Alberto Fernández, Sí, pero más descompuesto. Más descompuesto. Más alevoso. Entonces, en este cuadro es que emerge esta Reform UK de Farage, que fue el impulsor originario del Brexit en 2016, y aparece como un... de hecho, su partido originalmente se llamaba Partido Brexit. Y luego se cambian el nombre, pero que hace una elección muy importante en las últimas elecciones. Entonces, este cuadro de descomposición política general es lo que da, por un lado, la emergencia de una variante ultraderechista y, por otro lado, la emergencia de esta variante por izquierda, el laborismo, con este nivel de adhesión tan importante. Ahora, acá se presenta el debate, bueno, ¿cuáles son los límites que tiene este armado? Y también su potencialidad, porque, bueno, aparece la posibilidad de un nuevo partido de trabajadores en el Reino Unido. El Partido Laborista es un partido de una historia larguísima. Una historia larguísima y un partido del imperialismo. Es como si dijéramos el Partido Demócrata de Estados Unidos. Claro. Porque Sí, pero con una base más obrera. con una base muy sindical, pero también hay muchos puntos de contacto, ¿no? Porque, por ejemplo, los sindicatos también en Estados Unidos son del Partido Demócrata, acá lo mismo. Pero bueno, con una posición muy imperialista, ¿no? Claramente es la vía de cooptación del movimiento obrero al imperialismo inglés. Porque La historiografía obrera clásica que analiza los marxistas era esa. Era esa. La base de los fabianos originalmente. Claro. Después. Y el Partido Laborista apoyó la guerra en Irak. En la guerra en Malvinas nunca se pronunció por el derecho de Argentina. No. Y Tony Blair, que viene de esa banda, es el que está metido en el proyecto de Trump para Gaza. Salió las maquetas. Claro. Creo que salió en el Financial Times, me parece. O en The Economy, no me acuerdo. Y es un grupo manejado por Tony Blair. Él en persona. Sí. Es primer ministro laborista. Laborista. Sí, es muy guerrerista, ¿no? Tony Blair fue primer ministro en la guerra de Irak cuando estaba Bush. Claro. George Bush. Y fue a la guerra con Bush contra Irak. Entonces, es un partido. Por eso los puntos de contacto con los demócratas, ¿no? Sí. Porque son un ala muy guerrerista, muy imperialista. Y lo mismo con el apoyo a la guerra en Ucrania, de parte del laborismo. El apoyo a la OTAN y ahora todo este giro armamentístico que está impulsando el Reino Unido, de la mano justamente de Starmer, que es el primer ministro del Reino Unido. Entonces, ¿cuál es el tema? Jeremy Corbyn, uno no puede entender este fenómeno, disculpen el desorden, pero uno no puede entender el fenómeno de la emergencia de una corriente de izquierda y la posibilidad de constitución de un nuevo partido de trabajadores si no es a la luz del fenómeno Palestina y de la guerra en Palestina. Evidenciando que la guerra remueve todo. Que en Gran Bretaña aparte tuvo manifestaciones muy claro, importantes. está teniendo manifestaciones impresionantes. Y lo que vale para Corbyn o para el fenómeno en el Reino Unido, vale para Estados Unidos y la emergencia, emergencia de la izquierda en Nueva York. Ahora, esto tiene una particularidad diferente a la del Partido Demócrata, porque este es un sector que rompe con el laborismo, no es una fracción izquierdista que se reclama socialista dentro del Partido Demócrata, sino que es una ruptura con el Partido Laborista. Planteó que, por ejemplo, de cara a las elecciones, esta sultana planteó que de cara a las elecciones de 2029, si no me equivoco, lo que se presenta es socialismo barbarie, como consigna planteó. Algo que está juntando la adhesión de 600.000
de 600.000 personas que se están... Y distintos sectores, movimientos sociales por Palestina, contra el ataque a las diversidades sexuales y de género, que están adhiriendo, bueno, y distintos sectores sindicales, gremiales. Es un fenómeno muy interesante. Ahora, ¿cuáles son los límites que aparecen? Naturalmente, por ejemplo, están claramente parados en el tema de Palestina, en contra de la ofensiva sionista y demás. Pero Corbyn, por ejemplo, defiende el planteo de los dos estados. Tiene ciertos límites al planteo de la reivindicación de la resistencia palestina. En torno al problema de la guerra en Ucrania, Corbyn no tiene una posición clara de rechazo. Por ejemplo, rechazó el crecimiento de la OTAN hacia el este europeo, lo denunció, pero no tiene una posición derrotista revolucionaria, está muy lejos de eso. En todo caso, en el mejor de los casos, defiende una paz imperialista porque, por ejemplo, Corbyn defendió los acuerdos de Minsk, que se firmaron previos, ¿no? Luego de la guerra de 2014 y de la anexión de Crimea y todo lo demás, en la tentativa de llegar a un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, esa es la paz imperialista que está vaticinando un conflicto en un futuro. Entonces, indudablemente acá hay límites importantes que tiene Corbyn. Por ejemplo, Corbyn, frente al problema del Brexit, rechazó el Brexit, pero en gran medida eso le ofreció pasto para toda una derecha que explote el rechazo a la Unión Europea, que no deja de ser una superestructura imperialista armada con el liderazgo de Alemania, Francia y compañía en la Unión Europea. Entonces él defendía la estructura de la Unión Europea y mantenerse ahí, en vez de tener una posición independiente contra el Brexit, pero también contra la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea como un método de dominación de otros países, etc. Entonces aparece con un planteo indudablemente muy progresivo, porque es una ruptura por izquierda con el laborismo, reivindicando la causa palestina, reivindicando los derechos sociales, reivindicando los derechos de las diversidades, donde aparecen aglutinándose muchísimos sectores que son sectores combativos, que están peleando, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo aparecen los problemas programáticos que en tanto en cuanto no son parte de una clarificación política pueden conducir ese proyecto a una frustración de toda una vanguardia que está emergiendo a la pelea. Entonces, la cuestión es cómo se interviene en este proceso. No se trata de darle la espalda y decir, bueno, esto no porque tiene límites programáticos y hay que... Ha suscitado una enorme expectativa. Claro, ha suscitado una enorme expectativa y por ende de lo que se trata es de intervenir, pero sin bajar banderas, sin sacrificar estrategias, sin sacrificar programa, y tratar de intervenir como una fracción combativa, socialista, revolucionaria, defendiendo los principios, porque de otra manera no es un problema simplemente de que somos principistas, sino que de otra manera va a ser una experiencia frustrada. Porque va a ser una rueda auxiliar del régimen imperialista. Tiene un efecto de desmoralización muy grande al final del camino. No, y está el tema del programa, y está el tema de la característica del partido. Porque eso no es... La forma. Lógico, no es para nada menor. Porque ¿cómo se vota un programa? Y también plantea eso modificaciones de la táctica de intervención. Porque en tanto, por ejemplo, el programa se vota en un congreso de delegados, votados en asamblea, en fábricas, en universidades, en barriadas populares, vos tenés una política de intervención de influir en ese sector. Si en cambio el programa es definido por una cúpula política ya establecida, entonces no tiene el mecanismo de un partido de trabajadores real. Claro. Sino es un sector pequeño burgués, acomodado, izquierdista, y los trabajadores son convidados a apoyar ese tipo de programa. Ojo, es decir, la característica del partido es tan importante como el programa, porque en un caso prima una presión desde abajo. La forma hacia el contenido también. Sí. Bueno, y hay un punto de contacto con... La táctica más precisa es muy importante. Moverse, tener en cuenta estos factores, me parece a mí. Lógico. Hay un punto de contacto con la creación del PT, ¿no? Que en sus orígenes,
Bueno, hay una disputa. ¿Va a ser un partido del sistema o una fracción revolucionaria interviene en la creación para pelear por una posición revolucionaria, por un programa, una estrategia? Y ahí hay una disputa que para mí importa definir. Por un lado que hay que intervenir, porque esto abre un debate en la izquierda mundial, en la izquierda que se reclama el trotskismo, en la izquierda que se reclama revolucionaria, que indudablemente está lejos de los planteos de Corbyn. Por ejemplo, el SWP de Reino Unido, que tuvimos un debate, él estuvo acá, Kalínicos, hicimos una mesa de debate con vos, Sí, acá abajo en el local, que son compañeros que, por ejemplo, firmaron, que estuvieron parte del encuentro en Nápoles que se hizo, el encuentro internacionalista que se hizo en Nápoles. Ellos están interviniendo en este proceso. Pero también está el debate, ¿cómo intervenimos? ¿Te acordás que tuvimos un debate acá abajo sobre Alemania en ese momento? Por Die Link. Claro, por Die Link, porque la fracción que de alguna manera ellos integraban habían votado en el Parlamento los créditos de guerra, por llamarlo de alguna manera, haciendo analogía con el 4 de agosto. No ellos, sino el partido amplio que ellos integraban. El partido amplio que ellos integraban. Pero, claro, ellos no. Pero había un debate en ellos. Nos quedamos, nos vamos, ¿cómo seguimos? De acuerdo a que acá comentaba Kalínikov, ellos mismos tenían posiciones distintas. Claro. Entre quienes querían quedarse y quienes planteaban irse. Entonces tampoco incluso es quedarse o irse. A veces... Me quedo con qué política, y me voy con qué política. En el caso del PT brasilero, nunca fue un partido revolucionario frente a afirmaciones que iban en ese sentido. Nunca lo fue de ninguna manera. Fue un partido de una burocracia sindical con influencia de intelectualidad pequeño burguesa y mucha influencia de la iglesia. Eran los pilares del PT. Y a los revolucionarios los echaban rápido. Sí, sí. Digamos, fue así. En este caso, me suena que es distinto, porque Brasil venía de una dictadura militar, había una apertura democrática. Esto es una ruptura de un partido histórico, del Partido Laborista. Entonces, por eso es importante ver cómo se va a constituir desde el punto de vista metodológico, qué participación tiene el activismo obrero y popular. Ahora, que hay que intervenir, porque 600.000 personas... Lógico. Pero bueno, ¿cuáles son las condiciones para librar una lucha política? Por el programa, por las banderas, por la orientación. Importa lo que demuestra, lo que refleja desde el punto de vista de abajo. Claro, que hay material para armar. Claro, digo para los 60 dicen no pasa nada. No, el mundo pasa de... Si algo pasa en el mundo, es de todo. Y lo dramático de la guerra y de la masacre contra el pueblo palestino, y lo dramático, lo terrible, tiene esta contrapartida. Lógico. Porque en ese sentido es que la guerra es la partera de las revoluciones, etc. Bueno, porque todo esto no es gratis. No, y aparte porque la solución del tema palestino va a ser internacional. Claro, no le vamos a pedir al pueblo palestino que solucione... Que enfrente a Estados Unidos, a Alemania, a la OTAN, es muy difícil. Mirá, y el reflejo de que lo de Palestina es el trasfondo de todo, es que vos tenés que todos estos, Starmer, ahora Merz anunció que no le va a enviar más armas a Israel luego del anuncio de lo de Gaza. Sí, armas que se pueden usar en Gaza. Claro. Yo ya vi la trampa. La trampa, porque ¿viste? Las armas también son como... Y ahorita la usamos en otro lado. ¿Dónde la van a usar? Claro. ¿Dónde va a usar armas Israel? Pero sí, la miseria es total, porque bueno, quiere decir que hasta ayer le estabas mandando armas. Obvio. En primer lugar. Pero también que están forzados por una situación objetiva. Significa que hay el movimiento, la presión por abajo es tan fuerte, porque si no, ¿por qué estos derechistas repodridos van a dejar enviarle a Israel si lo vienen apoyando hasta ahora? No. Es parte de su política, es por la presión por abajo, y esa presión por abajo tiene una expresión en estos nuevos rearmados políticos, en estos reagrupamientos políticos. Die Link, recordemos que en Alemania hizo una elección considerable cuando ganó Merz. Sí, había salido primero de la juventud de Berlín. Claro. Bueno, nos hemos excedido en el tiempo como de costumbre. Ahora hay que dar los premios y tenemos nominados.
Tenemos nominados. Bueno, vamos a nominar, por un lado, a estos 3 jueces que confirman el procesamiento a Vanina Biasi. ¿Se puede chiflar? Hablando de sionismo y, bueno, en particular el peso que tiene acá en la Argentina, que llegan al extremo de procesar a quien en ese momento era una diputada nacional por manifestar su solidaridad con Palestina Bueno, es en lo una que serie tiene de Milei, tweets. ¿viste? Claro, la Si un mordaza a los Si un opositores. diputado vota esto, también por hablar, ¿no? Por... Le quiere prohibir a los opositores ser opositores. ¿Cómo se llama estos tres ñoños? Pero en Estos este tres chantas. caso, Bruglia, Bertuzzi y Llorens, o Llorens. Bien, ellos 3 son una manga de chantas que vienen a confirmar el procesamiento de Vanina, lo cual es ridículo queriendo criminalizar la opinión política de quien se solidariza con el pueblo palestino. Después tenemos a la federal. ¿Por qué no? No, bueno, pero en este caso en particular porque hubo una represión muy brutal a los compañeros de SECO. Sí. Sí. Ahí en San Martín, que están luchando, la verdad que están dando una pelea Enorme. sí, enorme, heroica. Y fue terrible ver cómo entraban. Sí, están los videos sí, en sí. redes sociales. Un compañero en un acto de desesperación, subiéndose, amenazando con tirarse si no soltaban a sus compañeros. Bueno, pero los vi ¿Cuándo fue? ¿Estuvieron en la marcha? Estuvieron... Van el sábado al encuentro. Van el sábado del encuentro, pero estuvieron en la marcha de piquetera del día de San Cayetano, El 7 de el agosto. jueves. Y lo que me transmitía el compañero que estaba más moralizado. Es decir, que lejos, viste que a veces hay represiones Sí. que te hunden y otras que te moralizan porque se refuerza un movimiento de lucha y demás. Y bueno, lejos de haberse quebrado, están más fuerte, pero eso no quita que repudiemos A la federal y la nominemos. y sea Exactamente. nominada. ¿Te llama quién más? A tu amigo, ¿A quién? al vocero. Al ¿Adorni? vocero. Adorni. Sí, Adorni. Eso dormí. Por la réplica de la fake news, Ah, sí. contra Kicillof. Igual también es ñoqui Adorni, ¿no? Antes de todos los días daba conferencia de prensa. Claro, además de colocar a sus ñoquis, ahora él mismo se Él está No, se no. mimetizó con los ñoquis que puso ¿Y qué hizo? ¿Sí una fake news contra una fake Kicillof? news, sí. Una fake news replicando. Aparte, podés pegarle a Kicillof con cosas, digo, pero armaron una cosa súper trucha donde manipulan la entrevista que le hacen, recortan, Sí, un ponen escándalo. cosas. Y después a ver que salió de mano decir el enano soviético. Sí, sí. ¿Qué hijo de puta? Bueno, pero vamos contra los jueces, ¿no? Sí, Vamos contra los jueces. Contra estos tres. Apoyando a Vanina, que estuvo en Irak en el 4º Congreso Internacional por el Derecho al Retorno del Pueblo Palestino. Así que fue ahí a ponerle el cuerpo a La esta- única mujer que habló en el... la única mujer que habló. Impresionante. Impresionante, que muestra, bueno, un compromiso muy a fondo Sí, de, sí. de todo el Partido Obrero con esta causa. Bueno, Así que- para los jueces, ¿Cómo se llama? Tertulia. Bruglia, Partuzzi y Llorens. ¿Cuánto falta la delantera de Sí. Banfield del 62? Para vos, Partuzzi. Bueno, nos vemos. No, pero suscríbanse, ¿eh? Sí, sí. Sí.